Yo era el que estaba levantado a las 3 de la madrugada alimentando a nuestro hijo mientras ella dormía a mi lado. O eso creía. El hombre que ella estaba escondiendo me había estado llamando amigo durante meses. Luego, un formulario médico rutinario reveló algo que destruyó el último muro que me quedaba en pie. Mi nombre es Clark Grimby. Tengo 41 años. Trabajo de forma remota como arquitecto de la nube para una empresa tecnológica mediana de Seattle. Buen dinero, horarios flexibles, sin desplazamientos. Mi esposa Norma tiene 35. Llevábamos casados 5 años cuando todo se desmoronó. Nuestro hijo Caleb tenía 9 meses en ese momento. Vivíamos en una casa de 2 pisos en Denver, Colorado, un barrio de verdad, robles, aceras, el tipo de lugar donde la gente se saluda por las mañanas. Norma trabajaba en marketing para una empresa de bienes raíces comerciales en el centro. Buen trabajo, salario sólido. Salía a las 8, volvía a casa cuando le apetecía. Algunas noches a las 6:30. Otras noches a las 9:15. Dejé de preguntar después de un tiempo porque las respuestas eran siempre las mismas. Reunión tardía, cena con clientes, tráfico en la primera 25. Mientras tanto, yo era el que estaba en casa. Quiero ser claro en algo porque ya sé cómo suena. No estaba simplemente sentado mientras mi esposa pagaba las facturas. Ganaba más de $220,000 al año desde mi portátil. Administraba la infraestructura de la nube para clientes empresariales en 3 zonas horarias. Atendía llamadas a las 6 de la mañana y, a veces, de nuevo a las 10 de la noche. Y entre todo eso, yo era el que le daba a Caleb su cereal, le leía los mismos 4 libros de cartón hasta que me los memorizaba, lo llevaba en el coche a cada cita pediátrica. Dormía 3, tal vez 4 horas la mayoría de las noches, y lo hacía sin quejarme porque ese era el trato que hicimos, y yo creo en cumplir mi palabra. Lo que no sabía era que Norma había dejado de creer tranquilamente en lo mismo. Ese martes de octubre, lo recuerdo claramente. Caleb finalmente se había dormido alrededor de las 10:15 después de 45 minutos de quejidos. Yo todavía estaba en mi escritorio terminando un informe de migración de sistemas cuando escuché la puerta principal. Norma entró, dejó su bolso junto a las escaleras y se dirigió directamente a la ducha. Siempre se duchaba antes de acostarse. Nada inusual allí. Pero cuando se deslizó bajo las sábanas 20 minutos después, algo se sintió diferente. El aire en la habitación se sintió diferente. Cerré el portátil y me acosté a su lado. Ella estaba de lado, mirando hacia el otro lado. Me acerqué y puse mi mano en su hombro. Solo un gesto simple y silencioso, el tipo que las personas casadas hacen sin pensar. Ella se encogió. No un gran movimiento, solo un rápido e involuntario alejamiento de mi mano como si la hubieran asustado de algo. Lo cubrió rápido, moviéndose y murmurando que estaba cansada. Pero yo lo había sentido. Ese medio segundo de retroceso se alojó en mi pecho como una astilla. Me quedé allí en la oscuridad mirando el techo, y pensé en todas las veces en los últimos meses que ella había estado ligeramente fuera de mi alcance. Las cenas en las que estaba más en su teléfono que en la habitación. Los fines de semana en los que parecía inquieta, como si nuestra casa fuera un lugar que solo visitaba. La forma en que se reía diferente cuando hablaba de ciertas personas del trabajo. Un nombre había surgido más que otros últimamente, Julian Steele. Yo conocía a Julian. Lo había recomendado para un puesto por contrato en mi empresa hace 8 meses. Se había puesto en contacto a través de LinkedIn, dijo que buscaba una oportunidad, y yo di una buena palabra porque eso es lo que hacen las personas decentes. Consiguió el contrato. Desde entonces, estaba en los mismos canales internos de Slack que los contactos de Norma, asistía a algunos de los mismos eventos de proveedores, moviéndose en la misma órbita profesional. Me llamaba amigo en las videollamadas cada vez. Hola, Clark. ¿Cómo va, amigo? Miré el techo y sentí algo frío moverse a través de mí. No era rabia, todavía no. Solo una claridad tranquila y terrible, la que se instala cuando tu cuerpo entiende algo que tu mente todavía se niega a aceptar. No dormí esa noche. No confronté a Norma esa noche. He pensado en esa decisión 100 veces desde entonces, y sigo pensando que fue la decisión correcta.
Entrar en una confrontación sin nada sólido en las manos es solo ruido. Le das a la otra persona espacio para maniobrar, espacio para negar, espacio para darle la vuelta y hacerte el problema. No iba a manejar eso. Así que, esperé. Los siguientes 2 días, presté atención de una manera que no lo había hecho en meses. No una atención obvia. No la aceché, no cambié mi rutina, no le di ninguna razón para pensar que algo había cambiado. Solo observé. Y una vez que empiezas a observar con ojos claros, empiezas a ver cosas que de alguna manera te habías perdido antes. Llevaba su teléfono al baño cada vez. Inclinaba la pantalla lejos cuando escribía. Se rió de algo en él el miércoles por la tarde mientras Caleb dormía la siesta. Una risa corta y brillante, el tipo de risa que solía dirigirme a mí. Cuando entré en la cocina, la risa se detuvo y el teléfono se puso boca abajo sobre el mostrador con un movimiento suave. El jueves por la noche, obtuve mi respuesta. Caleb se había despertado a las 2:40 con un pañal mojado y se había puesto a llorar a pleno pulmón antes de que pudiera llegar a él. Lo atendí, lo cambié, le calenté una botella, lo volví a acostar a las 3:20. Cuando regresé a la cama, Norma no se había movido, profundamente dormida o fingiendo. Su teléfono estaba en la mesita de noche, con la pantalla hacia arriba. Un banner de notificación se encendió cuando me senté en el borde del colchón. No lo alcancé de inmediato. Me quedé sentado un momento, con el corazón latiendo a un ritmo constante y deliberado, como lo hace cuando parte de ti ya sabe lo que viene. Luego lo cogí. El banner era de un contacto guardado como JS. Todavía pensando en esta noche. Deberías haberte quedado más tiempo. Lo leí 2 veces. Luego abrí los mensajes. Ella no los había borrado. Eso fue lo que me impactó. Ni siquiera se había molestado. Tal vez pensó que nunca miraría. Tal vez se había vuelto descuidada. De cualquier manera, todo estaba allí. Semanas de ello. El tipo de ida y vuelta que no deja mucho lugar a la interpretación. Lugares específicos, horas específicas, detalles específicos que me decían exactamente lo que había estado sucediendo mientras yo estaba en mi escritorio ejecutando implementaciones de infraestructura y levantándome a las 3 de la mañana para alimentar a nuestro hijo. JS. Julian Steele, el hombre que yo había recomendado, el hombre por el que había respondido, el hombre que me había llamado amigo en cada llamada de equipo durante 8 meses como si fuéramos viejos amigos, como si no hubiera pasado la mitad de ese tiempo construyendo algo con mi esposa a mis espaldas. Dejé el teléfono en la mesita de noche exactamente donde lo había encontrado. No lo tiré. No desperté a Norma. Me quedé allí en el dormitorio oscuro, miré el rostro dormido de mi esposa y sentí que algo dentro de mí se volvía muy, muy silencioso. No adormecido. Quiero ser preciso al respecto. No era entumecimiento. Era lo contrario. Era una claridad absoluta y profunda. Volví a mi escritorio, abrí un nuevo documento y comencé a escribir fechas, horas y cualquier cosa en esos mensajes que pudiera importar más tarde. No estaba pensando en lo que sentía. Estaba pensando en lo que necesitaba. A las 5:30 de la mañana, tenía 2 cosas. Una imagen clara de cuánto tiempo llevaba esto, al menos 4 meses, según los primeros mensajes que pude encontrar, y el nombre y número de un abogado de derecho de familia que Travis había mencionado de pasada hacía aproximadamente 1 año. Travis Hall, mi amigo más cercano desde la universidad, había pasado por su propio divorcio 3 años atrás. Me dijo que su abogado era el tipo de persona que querías de tu lado cuando las cosas se ponían feas. Tenía la sensación de que las cosas se iban a poner feas. A las 7, le envié un mensaje a Travis. Necesito hablar, no es una cosa pequeña. Me llamó en 4 minutos. Le di la versión corta, suficiente para que entendiera la situación. Se quedó en silencio un momento después de que terminé. Luego dijo, tranquilo y constante. No le digas ni una palabra todavía. Ni una sola palabra. Llama a Jardín primero. Jardín. Ese era el abogado. Fletcher Jardín. Derecho de familia. 15 años en Denver. Tenía una cita programada para las 9:15.
Cuando Norma bajó las escaleras a las 8 con el pelo mojado y su bolso de trabajo al hombro, yo estaba en la mesa de la cocina dándole a Caleb su cereal matutino. Se sirvió un café, besó la parte superior de la cabeza de Caleb, me dio una sonrisa rápida y distraída, y dijo que probablemente llegaría tarde de nuevo. Está bien, dije. Ella dudó por un segundo. Tal vez estaba buscando algo en mi expresión, alguna señal de que había encontrado el mensaje, alguna reacción que pudiera manejar. No encontró nada. Mantuve mi rostro neutral y le di a Caleb otra cucharada. Se fue a las 8:12. Miré la puerta cerrarse detrás de ella y luego miré a mi hijo. Tenía cereal en la barbilla y agarraba la cuchara con ambas manos, completamente imperturbable por el mundo. Todo va a estar bien, le dije en voz baja. Aún no estaba seguro de si eso era cierto, pero tenía la intención de hacerlo realidad. La oficina de Fletcher Harding estaba en el piso 14 de un edificio en la calle 17 en el centro de Denver. Una sala de espera limpia, una recepcionista tranquila, el tipo de lugar que parecía haber visto todo tipo de ruina humana y aún así lograba mantener la compostura. Eso me gustó. Harding mismo tenía unos 50 años, era compacto y directo, con la manera pausada de un hombre que había escuchado todas las historias y no podía ser perturbado por ninguna de ellas. No ofreció simpatía. Ofreció estrategia. Eso era exactamente lo que necesitaba. Le expuse todo en unos 20 minutos, los mensajes, la línea de tiempo, Julian Steele, el hecho de que yo había estado funcionando como el cuidador principal de Caleb desde el día en que lo trajimos a casa del hospital. Harding escuchó sin interrumpir, tomó notas en un bloc amarillo y me hizo 3 preguntas cuando terminé. ¿La casa estaba a nombre de ambos? ¿Había alguna propiedad a mi nombre únicamente? ¿Y había documentado mi papel de cuidador en algún lugar verificable? La casa era conjunta. La propiedad de alquiler en Portugal, un apartamento de 2 habitaciones en Oporto que había heredado de mi tío 4 años antes de que Norma y yo nos conociéramos, estaba a mi nombre únicamente, en un fideicomiso. Y en cuanto a la documentación, le hablé de los registros pediátricos. Él se recostó y me miró. ¿A cuántas citas de la doctora Brewster has asistido? A todas, dije. 14 visitas. Norma vino a una, la revisión de los 2 meses. Harding anotó algo y lo subrayó 2 veces. Dame una copia de cada registro, dijo. ¿Cada uno? Salí de su oficina con una lista clara de los siguientes pasos y algo con lo que no había entrado, un plan. Travis me encontró abajo en una cafetería en la esquina. Ya estaba en una mesa cuando llegué. 2 tazas esperando. Me miró a la cara y asintió lentamente. ¿Cómo te fue? Bien, dije, sentándome. Fue bien. Le conté todo. Todo lo que valía la pena contar. Travis envolvió ambas manos alrededor de su taza. Él había pasado por su propio divorcio hacía 3 años, uno brutal que involucró a una esposa que había gastado sus ahorros conjuntos antes de que él supiera lo que estaba sucediendo. Él conocía este terreno. ¿Qué hay de Julian?, preguntó en voz baja. Esa era la parte que todavía me molestaba. No la traición en sí. Ya había superado el shock inicial de eso, sino la forma específica en que ocurrió. Julian Steele se había puesto en contacto conmigo un jueves por la tarde hacía 14 meses con un mensaje de LinkedIn cortés y bien redactado. Explicó que estaba en transición de un puesto por contrato y buscaba una oportunidad en la consultoría de infraestructura en la nube. Dijo que había escuchado cosas buenas sobre mi trabajo a través de una conexión mutua. Pasé 40 minutos al teléfono con él esa misma semana. Hablé bien de él con nuestro enlace de proveedores. Escribí una recomendación que le ayudó a conseguir un contrato con una empresa de nuestra red de socios. Hice todo eso porque no cuesta nada ayudar a alguien que está tratando de construir algo. Él había usado ese acceso para pasar la mayor parte de 4 meses en una habitación de hotel con mi esposa. Di un sorbo lento de café. No le haré nada a Julian todavía, le dije a Travis, pero sé que está casado. Su esposa se llama Cassandra. La busqué anoche. Travis se quedó quieto. ¿Estás pensando en decírselo? Estoy pensando en muchas cosas, dije. En el orden correcto. El orden correcto importaba. Harding había sido claro al respecto.
No te muevas hasta que tengas todo documentado. Porque una vez que Norma lo supiera, sabía que la dinámica cambiaría y no a mi favor. Así que pasé los siguientes 5 días haciendo lo que mejor se me daba, trabajar el sistema metódicamente, sin emoción. Solicité una copia completa de los registros pediátricos de Caleb a la oficina de la doctora Brewster. No hacía falta ninguna explicación. Los padres tienen derecho a los registros de sus hijos. Saqué 3 meses de extractos de tarjetas de crédito y encontré exactamente lo que medio esperaba. Cargos que no correspondían. Citas en spa, un bar de un hotel boutique en el centro, una compra de ropa en una tienda que Norma me había dicho que era demasiado cara. Una clínica de estética médica que ella había registrado como un evento de trabajo, pequeñas cantidades individualmente, asombrosas en su acumulación. Construí una carpeta, imprimí todo, lo organicé por fecha y categoría, y lo puse en una caja fuerte en mi coche. Luego seguí apareciendo cada mañana, haciendo el desayuno de Caleb, encargándome de sus siestas, sentado en mi escritorio hasta la medianoche cuando la carga de trabajo lo exigía. Norma seguía llegando tarde a casa. Yo seguía sin decir nada. La sexta noche, después de que Norma se había acostado, encontré a Cassandra Steele en las redes sociales. Parecía una persona normal, una mujer con un trabajo y un par de amigos, y sin razón para esperar que su vida estuviera a punto de cambiar. Me senté con la pantalla abierta durante mucho tiempo. Luego creé una cuenta de correo electrónico en blanco, adjunté 3 capturas de pantalla de los mensajes que había fotografiado del teléfono de Norma y escribí 4 frases. No hago esto para hacerte daño. Lo hago porque mereces saber la verdad. El hombre con el que tu marido se ha estado reuniendo los martes y jueves por la noche no está en el trabajo. Lo siento. Lo envié y cerré el portátil. No estaba seguro de cómo reaccionaría Cassandra Steele. Eso estaba fuera de mis manos. Lo que sí sabía era que la verdad se estaba moviendo ahora y seguiría moviéndose, intentara quien intentara detenerla o no. 2 semanas después de contratar a Fletcher Jardín, la oficina de la doctora Brewster llamó. Yo estaba en mi escritorio realizando una auditoría de migración a la nube cuando el número apareció en mi teléfono. Conocía el número. Lo había marcado más veces de las que podía contar. Me aparté del portátil y contesté. La enfermera de programación explicó que la próxima evaluación de desarrollo de 9 meses de Caleb incluía un panel estándar que requería un historial médico parental completo de ambos padres, grupo sanguíneo, línea de base de detección genética, condiciones hereditarias relevantes. Dijo que ya habían enviado un formulario al correo electrónico de Norma hacía 2 semanas y no habían recibido respuesta. ¿Podría hacer un seguimiento con ella o preferiría que me enviaran el formulario directamente a mí también? Le dije que me los enviaran directamente a mí. Llené mi parte esa noche. Historia familiar, tipo de sangre, O positivo, sin condiciones hereditarias significativas, rutina. Dejé la sección de Norma en blanco y puse el formulario en la encimera de la cocina para ella. Lo llenó 2 días después sin comentarios y lo dejó al lado de la cafetera. Lo recogí, lo miré y me detuve. Tipo de sangre. Había escrito B positivo. Yo soy O positivo. He sabido mi tipo de sangre desde que tenía 19 años. Nunca he tenido razones para pensar mucho en ello, pero hay un hecho básico sobre la genética del tipo de sangre que recuerdo de una clase de biología hace 20 años. El tipo de información que permanece en silencio en la parte posterior de tu cerebro hasta que de repente se convierte en lo más importante que hayas aprendido. 2 padres O positivo no pueden tener un hijo B positivo. Me quedé en la cocina durante 1 minuto entero. Simplemente allí, con el formulario en la mano, la nevera zumbando, Caleb dormido arriba. Luego dejé el formulario con cuidado, fui a mi escritorio y abrí mi portátil. Pasé 1 hora leyendo sitios médicos, referencias genéticas, tablas de herencia de tipos de sangre. Cada fuente decía lo mismo. Leí hasta que no pude malinterpretarlo más. Luego pedí una prueba de paternidad de ADN casera a través de un servicio de laboratorio médico. Envío al día siguiente. Usé la tarjeta de crédito de mi trabajo, la que Norma no tenía visibilidad, y la hice entregar a la dirección de Travis. Travis la dejó en su hora de almuerzo al día siguiente. No hizo preguntas. Dejó el paquete en la encimera de mi cocina, me apretó el hombro una vez y se fue. Así era Travis.
Él sabía cuando las palabras eran inútiles. El proceso de recolección fue sencillo. Un hisopo de mi mejilla. Un hisopo suave dentro de la boca de Caleb mientras él estaba distraído con un mordedor. Ambas muestras selladas y enviadas de vuelta la misma tarde. El plazo para los resultados era de 5 a 7 días hábiles. Volví al trabajo. Le di a Caleb la cena. Le di su baño, le leí 2 libros, lo acosté a las 8:40. Hice cada una de las cosas que habría hecho en cualquier otra noche. Pero algo había cambiado en la arquitectura de cómo me estaba manteniendo unido. Había pasado semanas operando con sospechas y evidencia de traición. Ahora esperaba algo diferente, algo que no tenía nada que ver con las elecciones de Norma y todo que ver con si el niño de 9 meses por el que me había estado levantando todas las noches de su vida era mío. Él sobrellegó un jueves. Yo estaba solo en casa. Norma en el trabajo, Caleb durmiendo la siesta. Los resultados del laboratorio llegaron como un PDF a mi correo electrónico, pero el informe físico llegó la misma tarde, reenviado por Travis. Me senté en la mesa de la cocina y lo abrí. Leí el resultado una vez. Luego lo dejé boca abajo sobre la mesa y presioné ambas palmas contra la madera y respiré. Caleb no era mi hijo biológico. Me quedé sentado mucho tiempo, sin llorar, sin romper nada, simplemente sentado con el peso de ello, que era considerable. El niño de arriba, el que me agarraba el dedo cuando lo levantaba, el que reconocía mi voz antes que cualquier otra cosa. No era mío de sangre. Eso cambió las cosas. No como me sentía por él en ese momento, pero cambió las cosas. La mañana después de recibir los resultados del ADN, llamé a Fletcher Jardín antes de las 8. Atendió al segundo timbrazo. Le dije el número, 0% de probabilidad de paternidad. Hubo un breve silencio al otro lado. No exactamente sorpresa, más bien como un hombre recalibrando el peso de lo que sostenía. Eso cambia significativamente el panorama de la custodia, dijo. A tu favor. No había dormido. Había pasado la mayor parte de la noche sentado en mi escritorio revisando registros bancarios y extractos de tarjetas de crédito. No porque necesitara más pruebas, sino porque el movimiento se sentía mejor que la quietud. Lo que encontré durante esas horas confirmó lo que ya había sospechado en el fondo de mi mente durante semanas. Norma había abierto una segunda tarjeta de crédito 14 meses atrás. Nunca lo había sabido. Estaba a su nombre solamente, vinculada a una dirección de correo electrónico diferente. Encontré los extractos a través de una cuenta financiera conjunta que había sido utilizada como fuente de pago de respaldo 3 veces cuando su tarjeta alcanzó su límite. Los cargos eran meticulosos en su insignificancia. Un spa en Cherry Creek que había visitado 11 veces en 4 meses. 2 cargos de restaurante en un lugar del centro que costaban $200 por visita, una boutique en Lame Street, una clínica de estética médica en Greenwood Village que ofrecía servicios de rejuvenecimiento facial como su especialidad. $19,400 en 14 meses. Imprimí cada extracto, los puse en una carpeta con todo lo demás. Cuando me reuní con Jardín en su oficina esa tarde de jueves, puse la carpeta en su escritorio y le dejé trabajar en ella. Leyó en silencio, ocasionalmente tomando una nota, ocasionalmente deteniéndose en una página más tiempo que en las demás. Cuando terminó, levantó la vista. La propiedad de Portugal, dijo, mencionaste que fue heredada antes del matrimonio. Años antes, le dije, la herencia de mi tío. Está en un fideicomiso que es anterior al matrimonio por 3 años. Nunca se mezcló con las finanzas conjuntas. Jardín asintió lentamente. Su abogado argumentará que se convirtió en un activo matrimonial porque usted obtuvo ingresos de ella durante el matrimonio. Ese es su juego. Nosotros contraatacaremos con la documentación del fideicomiso y los registros de herencia. Dejó la pluma. ¿Y los registros pediátricos? Deslicé una carpeta separada por el escritorio. 14 visitas a la oficina de la doctora Brewster. Mi nombre en 13 de los registros de entrada. El nombre de Norma en 1. La revisión de los 2 meses, cuando todavía funcionábamos como una familia. Cada visita tenía una nota clínica. Cada nota tenía una fecha, una firma del médico y un campo de padre asistente.
Jardín estudió los registros por un largo momento. Quiero una declaración escrita de la doctora Brewster, dijo. Factual, no editorial. Solo lo que los registros reflejan. Llamaré a su oficina hoy, dije. Una cosa más. Jardín me miró directamente. Los resultados del ADN establecen que usted no es el padre biológico de Caleb. Legalmente, eso afecta sus derechos y obligaciones parentales, pero también afecta los de ella y los del padre biológico. Su nombre es Julian Steele. Sí. Una vez que presentemos la demanda, su paternidad se convertirá en un asunto de registro legal. Él será responsable de la manutención. No podrá alejarse de esto. Jardín se permitió una expresión pequeña y uniforme. Las personas que se comportan como él se comportó suelen encontrar que las consecuencias los siguen. Conduje a casa, le preparé el almuerzo a Caleb y llamé a la oficina de la doctora Brewster. La enfermera de programación me comunicó con la gerente de la oficina, quien confirmó que la doctora Brewster proporcionaría una declaración escrita fáctica basada en los registros clínicos. Dijo que la tendría lista dentro de la semana. Esa noche, después de que Caleb se durmió, me senté en el porche trasero con un vaso de agua y pensé en el siguiente paso. Norma todavía no sabía lo que se avecinaba. Había estado llegando tarde a casa, moviéndose por la casa con la fácil confianza de alguien que creía estar por delante del juego. No lo estaba. El martes siguiente, solicité el divorcio. La oficina de Jardín presentó el papeleo a las 9 de la mañana. Al mediodía, Norma había sido notificada en su oficina. Me llamó 4 veces antes de que contestara. Cuando lo hice, estaba respirando con dificultad, con la voz tensa y aguda. Has presentado la demanda, dijo, como si fuera una acusación. Lo hice, le dije. Clark, tenemos que hablar de esto. No puedes simplemente. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo, dije. Así es como funciona esto ahora. Se quedó en silencio un momento, luego su voz cambió, aún dura pero calculadora. ¿Crees que simplemente me voy a ir? ¿Crees que voy a dejar que te quedes con todo? Creo, dije con cuidado, que deberías encontrar un buen abogado. Terminé la llamada, volví a mi escritorio y terminé la jornada laboral. Norma encontró a su abogado en una semana. Su nombre era Preston Hull, un abogado de derecho de familia de una oficina en Highlands Ranch que tenía una reputación, según Travis, por adoptar posturas iniciales agresivas. Presentó una respuesta a nuestra petición de divorcio que tenía 18 páginas y contenía, entre otras cosas, una reclamación sobre el apartamento de Oporto. Jardín me llamó la mañana en que llegó. Leyó la sección relevante en voz alta por teléfono, su voz sin prisas. El abogado de Norma argumentaba que, debido a que los ingresos por alquiler de la propiedad portuguesa habían pasado por nuestras finanzas domésticas conjuntas durante el matrimonio, la propiedad misma se había integrado en la masa matrimonial y estaba sujeta a distribución equitativa. ¿Va a funcionar eso?, pregunté. No, dijo Jardín rotundamente. La propiedad estaba en un fideicomiso establecido antes de tu matrimonio. Los ingresos de un activo separado que fluyen a través de una cuenta conjunta no transforman el activo en sí. Tenemos la escritura del fideicomiso, la documentación de la herencia y 3 años de registros de propiedad prematrimonial. Su argumento se desmorona en el momento en que presentamos los papeles. Exhalé. ¿Qué más? Hizo una pausa. Su abogado también argumenta que tu acuerdo de trabajo remoto constituyó una forma de control financiero, que estructuraste las finanzas del hogar de una manera que limitaba la independencia económica de Norma. Me quedé con eso por un momento. Yo pagaba por todo, dije, la casa, los coches, cada factura. Cubría su tarjeta de crédito cada mes. Apoyé su carrera, la llevé a conferencias, cubrí la brecha de cuidado infantil para que pudiera avanzar en el trabajo. Lo sé, dijo Jardín. Y tenemos documentación para todo ello. Registros bancarios, declaraciones de impuestos, tus ingresos versus los de ella. Su narrativa no sobrevive al contacto con los números reales. La primera audiencia fue 3 semanas después. Me senté junto a Jardín en la mesa del demandante y observé cómo el abogado de Norma se ponía de pie y pronunciaba lo que equivalía a un discurso preparado sobre el desequilibrio de poder y la supresión de la carrera.
Usó la palabra autonomía 4 veces. Sugirió que Norma había estado en un hogar donde sus aspiraciones profesionales habían sido sistemáticamente subordinadas a las preferencias de su marido. Mantuve mi rostro neutral y lo dejé terminar. Luego, Jardín se puso de pie. No levantó la voz. Colocó un solo documento sobre la mesa frente a la jueza. Un resumen de las contribuciones financieras del hogar durante 5 años de matrimonio. Mis ingresos, los ingresos de Norma, ¿quién pagó qué? El señor Grimby contribuyó con el 83% de los ingresos totales del hogar durante el curso de este matrimonio, dijo Jardín. Financió la asistencia de su esposa a 4 conferencias de desarrollo profesional. Cubrió el costo total del cuidado infantil, el mantenimiento del hogar y los gastos de vida, mientras que simultáneamente gestionaba una exigente carrera remota. Dijo un segundo documento junto al primero. Esta es una declaración certificada de la doctora Rick Brewster, la pediatra del niño. Dirijo la atención del tribunal al cuarto párrafo. La jueza lo leyó. Luego miró al abogado de Norma con una expresión que sugería que no encontraba el argumento de la autonomía particularmente persuasivo. Norma, sentada al otro lado de la sala, miraba al frente. Su mandíbula estaba tensa, pero observé sus manos cruzadas sobre la mesa frente a ella, y pude ver la tensión en ellas. Los nudillos ligeramente blancos, los dedos presionándose demasiado fuerte. Había entrado en este tribunal esperando ganar con la narrativa. Lo que encontró en cambio fue documentación. Después de la audiencia, en el pasillo exterior, Norma me alcanzó antes de que llegara al ascensor. Jardín se hizo a un lado ligeramente, lo suficientemente cerca para escuchar, pero dándonos 1 metro de espacio. Mantuvo la voz baja. ¿Crees que esto ha terminado? Creo que está yendo como está yendo, dije. Merezco la mitad de todo lo que construimos juntos, Clark. La miré fijamente. Mereces exactamente lo que los registros muestran que contribuiste, dije. Lo cual tu abogado ahora sabe. Ella apretó los labios. Por un momento, algo cruzó su rostro. No remordimiento, no culpa, sino la frustración particular de alguien que acaba de darse cuenta de que su estrategia no está funcionando. Luego se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, sus tacones resonando contra el azulejo. Jardín apareció a mi lado. Eso salió bien, dijo en voz baja. La vi irse. Sí, dije. ¿Así fue? Estuve en casa de Travis durante 3 semanas cuando la vida cuidadosamente construida de Norma comenzó a desmoronarse por sí sola. La primera señal fue Julian. Cassandra Steele había recibido mi correo electrónico anónimo un miércoles por la tarde. Para el viernes, según Travis, quien tenía un contacto mutuo en una firma con la que Julian había contratado, Cassandra había confrontado a su esposo, se había mudado de su casa en Aurora y había contratado a un abogado. El contrato de consultoría de Julian fue terminado discretamente la semana siguiente después de que las circunstancias de cómo había obtenido sus referencias salieron a la luz a través de la revisión interna que su firma realizó cuando el abogado de Cassandra comenzó a hacer preguntas. El hombre que había recomendado, el hombre por el que había respondido. Desapareció de la red profesional en la que lo había ayudado a entrar. Matrimonio hecho pedazos. Reputación en la industria ya deteriorándose. No sentí nada al respecto. La máquina que había puesto en marcha funcionaba exactamente como estaba diseñada. Lo que no había anticipado fue lo rápido que Norma se daría cuenta de que estaba sola. Ella había asumido, creo, que Julian sería su próximo capítulo, que una vez que el matrimonio terminara, el affair simplemente se convertiría en algo legítimo. Esa es la historia que la gente como ella se cuenta a sí misma. Que la relación que espera al otro lado de los escombros es real. Que valió la pena el costo. La desaparición de Julian aparentemente no había sido parte de esa historia. Travis fue quien me dijo que ella lo había estado llamando. No a mí, sino a Travis. Preguntando cómo estaba, sondeando si había alguna suavidad en mi posición. Travis había sido agradable, evasivo, e inmediatamente me transmitió cada palabra después. Suena alterada, dijo. Bien, dije. La llamada que no esperaba llegó un martes por la noche a las 11:40. Estaba en la cama de Travis, no del todo dormido, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Norma. Lo miré por un momento.
Estábamos en pleno proceso legal. Su abogado había estado en contacto con Jardín 2 veces solo esa semana. Ella no tenía ningún derecho a llamarme directamente. Contesté, Caleb tiene fiebre. Su voz era tensa, despojada de sus habituales asperezas. Tiene 39,5 grados. No sé qué hacer. Yo ya estaba fuera de la cama antes de que terminara la frase. No pensé en el divorcio, en los procedimientos legales, en lo que significaría o no. Pensé en un niño de 9 meses con una fiebre de 39,5 grados a las 11:40 de la noche con una mujer que solo había asistido a una de sus citas pediátricas. ¿Le has dado algo?, pregunté, poniéndome los vaqueros. Le di Tylenol infantil. Creo que la dosis correcta. Lo busqué. ¿Cuál era la dosis en la caja para su peso? Silencio. Ella no sabía su peso actual. Yo sí, 21 libras, 2 onzas de su última visita a la doctora Brewster. Le indiqué la dosis correcta, agarré mis llaves y estuve en el coche en menos de 4 minutos. Llegué a la casa, mi casa, de la que me había mudado hacía 3 semanas. Norma abrió la puerta con aspecto de no haber dormido en días. Había estado llorando recientemente. Lo registré y lo dejé pasar. Fui directamente al dormitorio de Caleb. Estaba en su cuna, sonrojado y miserable, haciendo el sonido bajo y continuo que hacía cuando estaba realmente incómodo en lugar de simplemente irritable. Lo cogí. Inmediatamente apoyó la cara en mi hombro. Un reflejo tan instintivo que pasó por alto todas las cosas complicadas que llevaba en el pecho y fue directamente a algo más viejo y simple que todo eso. Me tomé la temperatura yo mismo. 39,7, subiendo ligeramente. Vamos al hospital infantil, dije, bajando las escaleras con Caleb contra mi pecho. Norma agarró su bolso sin discutir. El viaje duró 11 minutos. La enfermera de triaje de urgencias nos llevó rápidamente, dada la edad y la temperatura de Caleb. La médica de guardia, una joven que se movía con la calma eficiente de alguien muy bueno en su trabajo, lo examinó a fondo, preguntó un historial detallado de síntomas, medicamentos administrados y alergias conocidas. Respondí a todo, a cada pregunta, a cada fecha, a cada detalle relevante de cada visita anterior. Cuando la doctora preguntó sobre su historial de infecciones de oído, cité las 2 infecciones leves anteriores, el antibiótico utilizado y el hecho de que lo había tolerado sin reacción. Cuando preguntó sobre alergias, nombré la sensibilidad a la fórmula y la alternativa que usamos. Norma se quedó de pie contra la pared y no dijo nada. La doctora me miró una vez, solo una mirada, rápida y evaluadora, y vi que registraba la situación. No comentó. Ordenó un análisis de sangre, administró 4 líquidos y logró que Caleb estuviera cómodo y durmiendo en 90 minutos. El diagnóstico fue una infección viral, no peligrosa si se monitoreaba, pero que requería atención y un seguimiento con su pediatra dentro de las 24 horas. Me dio las instrucciones de alta a mí, no a Norma. A mí porque yo era quien había respondido a todas las preguntas. Nos sentamos en la sala de espera mientras se procesaba el papeleo del alta. Norma tenía los brazos cruzados alrededor de sí misma, mirando al suelo. Después de un largo silencio, dijo en voz baja, «Gracias por venir». No respondí de inmediato. Miré a Caleb dormido en el portabebés contra mi pecho, la fiebre ya bajando con la medicación. «Vine por él», dije. «No por ti». Ella asintió. No discutió. Llevé a Caleb de vuelta a casa de Travis esa noche con una cuna portátil y suficientes provisiones para manejar las próximas 48 horas. Travis no hizo preguntas. Simplemente movió cosas para hacer espacio. A la mañana siguiente, llamé a Fletcher Jardín a las 8:15. Necesito solicitar la custodia de emergencia, dije. Anoche me dio lo que necesitaba. Jardín se quedó en silencio exactamente 2 segundos. Cuéntame todo lo que pasó en esa sala de emergencias. Así lo hice. Y a las 4 de esa tarde, se presentó la petición de custodia de emergencia. La audiencia de custodia fue programada para 2 semanas después de que presentara la petición de emergencia. Mientras tanto, los procedimientos de divorcio continuaron su curso paralelo, y la situación de Julian Steele siguió deteriorándose de maneras que no fueron mi culpa, pero que seguí con una cierta atención tranquila.
Cassandra había solicitado el divorcio dentro de los 10 días de haber recibido mi correo electrónico. Su abogado había solicitado la divulgación financiera de Julian como parte de los procedimientos. Y lo que esa divulgación reveló, según Travis, quien había mantenido su contacto en la antigua firma de Julian, fue que Julian había estado usando una tarjeta de crédito personal para financiar lo que generosamente podría llamarse una vida paralela. Estancias en hoteles, cargos de restaurantes, regalos, la misma categoría de gastos que Norma había estado realizando con su tarjeta secreta, excepto que Julian lo había estado haciendo mientras también no pagaba 2 cuotas hipotecarias de la casa que compartía con Cassandra. Su contrato de consultoría se había ido. Su matrimonio se había ido. Y ahora un tribunal de familia estaba a punto de establecerlo como el padre legal de un niño que aparentemente no había planeado y ciertamente no se había ofrecido a mantener. Jardín presentó la documentación de paternidad como parte de los procedimientos de custodia. El resultado del ADN se ingresó en el registro. Julian Steele fue formalmente identificado como el padre biológico de Caleb. Su abogado, un hombre que parecía, según Jardín, que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo, intentó argumentar que la paternidad de Julian debería abordarse por separado de la cuestión de la custodia. La jueza se negó a separarlos. A Julian se le ordenó pagar la manutención de los hijos. La cifra a la que llegó el tribunal, basada en su historial de ingresos, era lo suficientemente sustancial como para que su abogado hiciera una mueca visible cuando se leyó en voz alta. Yo no estuve en esa audiencia en particular. Jardín representó mis intereses, pero Travis estuvo allí y me llamó después con los detalles. Y yo me senté en mi coche en el estacionamiento de un edificio de oficinas en el centro de Denver y escuché y sentí algo que no era exactamente satisfacción, más bien el alivio particular de ver una estructura que siempre iba a caer finalmente golpear el suelo. La audiencia de custodia en sí fue un jueves por la mañana a principios de diciembre. Me senté junto a Jardín en la mesa del demandante. Norma se sentó al otro lado de la sala con Preston Hull. Estaba vestida pulcramente, compuesta en la superficie, pero había recibido la declaración escrita de la doctora Brewster 2 días antes, y pude ver en la postura de sus hombros que sabía lo que se avecinaba. La trabajadora social asignada al caso, presentó sus hallazgos primero. Realizó 2 visitas domiciliarias, una en la residencia de Norma, otra en el apartamento en el que me había mudado recientemente, un lugar de 2 habitaciones en Washington Park que había preparado específicamente pensando en Caleb. Cuna adecuada, espacios a prueba de niños, un botiquín de primeros auxilios pediátrico que la trabajadora social señaló en su informe que estaba completamente abastecido. Su conclusión fue mesurada pero clara. El niño había demostrado un fuerte apego primario al padre, consistente con el historial de cuidado documentado en los registros médicos. Luego se leyó la declaración de la doctora Brewster. 13 de 14 citas, contacto médico principal, el padre asistente en cada visita por enfermedad, cada inmunización, cada revisión de desarrollo. Preston Hull argumentó que Norma era la madre, que tenía derecho a la custodia principal, que su horario de trabajo había requerido el arreglo actual, pero no reflejaba su capacidad o su compromiso. Usó la palabra vínculo 4 veces y no citó ninguna documentación. La respuesta de Jardín duró 3 minutos y consistió casi en su totalidad en leer números del registro. Luego trajeron a Caleb. Un coordinador de bienestar infantil designado por el tribunal lo llevó. Había estado con un cuidador supervisado en una habitación adyacente durante la audiencia. El coordinador lo llevó a la sala del tribunal y observé desde el otro lado de la sala cómo procesaba donde estaba. Entorno nuevo, luces de techo desconocidas, demasiados adultos. Miró a su alrededor, retorciéndose ligeramente. Luego encontró mi cara. Se quedó quieto por un segundo, como hacen los bebés cuando localizan algo familiar en un lugar incierto. Luego levantó ambos brazos, la señal universal, la que significaba solo una cosa. Me quería a mí. La coordinadora miró a la jueza. La jueza asintió. La coordinadora me lo trajo. Lo abracé contra mi pecho, sentí su peso asentarse como siempre lo hacía, inmediato, confiado, completamente sin dudar. Y miré al techo por un momento porque necesitaba un segundo para mantenerme compuesto. Al otro lado de la sala, Norma observaba. Su rostro estaba muy quieto. Volví a mirar a Caleb. Tenía un puño envuelto alrededor del cuello de mi chaqueta y estaba estudiando la sala desde la seguridad de mi hombro.
Perfectamente tranquilo ahora. La jueza dictó su fallo preliminar 20 minutos después. Custodia física primaria para el padre en espera de los procedimientos finales de divorcio. Norma tendría visitas supervisadas los fines de semana con una revisión en 90 días. Preston Holt dijo algo sobre apelaciones. Jardín escuchó cortésmente y no dijo nada. Salí de esa sala del tribunal con Caleb en mis brazos y Travis un paso detrás de mí. En el ascensor, Travis me puso una mano en el hombro y no dijo ni una palabra. No era necesario. Las semanas entre la sentencia de custodia y la audiencia final de divorcio tuvieron una cualidad particular. Una especie de quietud comprimida, como el aire antes de una tormenta que ya ha decidido dónde va a aterrizar. Yo sabía el resultado. Jardín sabía el resultado. Creo que, en cierto nivel, Norma también lo sabía. Eso no la detuvo de intentarlo. Preston Hui presentó 2 mociones adicionales en las 3 semanas anteriores a la audiencia final. La primera fue una reclamación renovada sobre la propiedad de Oporto, reciclando el mismo argumento sobre la integración marital que ya había fracasado una vez. Jardín la desestimó en una respuesta de 4 páginas que hacía referencia a la misma documentación fiduciaria que habíamos presentado en octubre. La segunda moción fue una solicitud de evaluación vocacional, un intento de argumentar que, debido a que trabajaba de forma remota, mi capacidad real de ingresos no estaba clara y, por lo tanto, la liquidación financiera debía recalcularse. Jardín manejó esa con algo cercano a la diversión. Mis declaraciones de impuestos de los últimos 4 años se presentaron como pruebas. La cuestión de la capacidad de ingresos se respondió sola. Lo que Jardín no pudo prepararme del todo fue la propia Norma. Me llamó un domingo por la noche, 9 días antes de la audiencia final. Consideré no contestar. Luego contesté porque para entonces había aprendido que las cosas que evitas tienen una forma de encontrarte en los peores momentos. Quiero hablar, dijo. No a través de abogados, solo nosotros. Estamos a 11 días del final de esto, dije, lo que sea que quieras decir, díselo a Jardín, Clark. Su voz se volvió más suave, más cuidadosa. He estado pensando en todo, en lo que teníamos antes de que todo esto sucediera. Esperé. Creo que nos rendimos demasiado rápido, continuó. Creo que, quiero decir, la gente comete errores. Los matrimonios pueden sobrevivir a cosas si ambas personas están dispuestas a. Norma, dije, se detuvo. Voy a preguntarte algo, y quiero que pienses antes de responder. Mantuve mi voz firme. ¿Qué propones exactamente? Una pausa, luego con cuidado. Creo que podríamos intentar algo diferente. Algo más abierto. Un tipo diferente de estructura donde ambos tengamos más libertad, pero nos quedemos como familia por Caleb. Ahí estaba. La reformulación, la traición disfrazada de evolución. La aventura convertida retroactivamente en una elección de estilo de vida y yo invitado a aceptarla como el precio de mantener a la familia unida. No sentí nada agudo o caliente al respecto, solo una claridad limpia y final. Déjame asegurarme de que entiendo, dije en voz baja. ¿Quieres que acepte un arreglo en el que tengas la libertad de hacer exactamente lo que ya has estado haciendo, excepto que ahora yo lo sé, y a cambio te quedarás en casa? Silencio. La respuesta es no, dije. Fue no en el momento en que tomaste tu primera decisión, y no ha cambiado desde entonces. No me llames de nuevo fuera del proceso legal. Terminé la llamada y dejé el teléfono sobre mi escritorio. Travis estaba en la cocina preparando la cena y había oído la mayor parte a través de la puerta abierta. Apareció en el umbral, espátula en mano, y me miró. Jugó la carta de la relación abierta, dije. Negó con la cabeza lentamente. Increíble. Predecible, dije. Y mezquina. El jueves siguiente, Norma llegó a la oficina de Jardín para una discusión obligatoria de conciliación previa a la audiencia. Yo ya estaba allí cuando ella entró. Se sentó frente a mí en la mesa de conferencias por primera vez desde la audiencia de custodia. Y la observé intentar encontrar algo en mi expresión que pudiera usar, algo de calidez residual, alguna apertura, alguna evidencia de que el hombre al que había pasado 5 años manejando seguía siendo manejable. No encontró nada. Me aseguré de ello.
Pareció por primera vez en todo esto, genuinamente insegura. No sobre el resultado legal. Hall presumiblemente le había informado sobre eso con suficiente claridad. Insegura sobre mí, sobre el hecho de que la persona sentada frente a ella no reaccionaba de la manera que ella esperaba o necesitaba que reaccionara. Esa incertidumbre fue lo único que le di. La discusión de conciliación duró 90 minutos. La propiedad del portal se mantuvo a mi nombre. Los bienes gananciales se dividieron según la contribución real. El acuerdo de custodia de la sentencia preliminar se confirmó como permanente. La obligación de manutención de Julian Steele ya estaba establecida y continuaría independientemente del divorcio. Norma firmó donde Ul indicó. Yo firmé donde Jardín indicó. No nos miramos cuando nos fuimos. La audiencia final de divorcio fue breve. 45 minutos de procedimiento. La jueza revisó el acuerdo firmado y confirmó que ambas partes lo habían celebrado sin coacción. Hizo 2 preguntas, recibió 2 respuestas y firmó el decreto. Se acabó. Antes de salir de la sala del tribunal, el abogado de Norma habló con Jardín sobre la primera visita supervisada, la logística, el horario, el lugar de entrega. Asuntos administrativos estándar. Me mantuve ligeramente apartado y dejé que los abogados se encargaran. Norma se acercó a mí. Los abogados seguían hablando. Se detuvo a pocos metros y me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Algo desprotegido, algo que no tenía una agenda detrás. Él crecerá sin saber que fuiste su padre, dijo. ¿Es eso lo que quieres? La miré fijamente. La sala del tribunal se estaba vaciando a nuestro alrededor, las voces y los pasos retrocediendo hacia el pasillo. Caleb crecerá sabiendo exactamente quién estuvo allí, dije. Cada noche, cada cita, cada vez que necesitó a alguien a las 3 de la mañana, lo sabrá porque yo estaré allí para cada uno de esos momentos en adelante. Igual que siempre. Sostuve su mirada. Lo que él sepa de ti dependerá enteramente de lo que elijas hacer a partir de ahora. Ella tragó. Su mandíbula se tensó, pero no tenía una respuesta. No una real, y después de un momento, desvió la mirada. Recogí mi chaqueta de la silla y salí. Travis esperaba en el pasillo. Se puso a mi lado sin decir una palabra mientras nos dirigíamos al ascensor. 4 meses después, estaba sentado en mi escritorio un martes por la mañana de abril. El horizonte de Denver visible a través de la ventana. El café enfriándose junto al teclado. Caleb estaba en su balancín a 1 metro de distancia, trabajando muy seriamente en destruir un juguete blando que ya había perdido una oreja por su determinación. Había empezado a ponerse de pie en los muebles y tenía opiniones, fuertes, sobre qué alimentos eran aceptables y cuáles no. El apartamento de Oporto acababa de renovar su contrato de arrendamiento por otro año. Mis ingresos eran sólidos. Mi cabeza estaba clara de una manera que no lo había estado en más tiempo del que podía medir con precisión. Caleb levantó la vista del juguete, encontró mi cara y sonrió con la mueca que había descubierto recientemente. Amplia, sin dientes, completamente despreocupada, dirigida a mí como si fuera lo mejor que había visto en toda la mañana. Aparté el portátil y lo levanté. Lo que sea que viniera después, lo resolvería. Siempre lo había hecho.